Revelación de abusos. Se acerca su culminación. Un testigo de Jehová llamado Gerardo, quien pertenece a la congregación de Pirque en Santiago de Chile, hace 5 años intentó abusar sexualmente de su sobrina, que en ese tiempo solo tenía 11 años. Hoy en día con 16 años. Esta joven habló de lo ocurrido con su familia y los ancianos, dentro de los cuales está su padre. Pero como ya es costumbre en esta organización, no hubo denuncia a las autoridades, y mucho menos ayuda psicológica para la víctima. Solo se limitaron al ya conocido comité judicial, con el castigo de una censura y la pérdida de privilegios para el abusador. Todo esto sucede de manera más habitual de lo que cualquier testigo pudiera imaginar. En la actualidad, el número de denuncias por abusos a menores en las congregaciones de todo el mundo se ha multiplicado. Así también, el número de demandas por el ocultamiento de la identidad de los abusadores, que en muchos casos son ancianos de congregación. Esta práctica de callar y ocultar a un abusador es perversa, tanto para la congregación como para toda la comunidad, ya que al esconder la identidad de este despreciable supuesto cristiano, se expone a sufrir igual suerte a más menores, ya sea en la congregación, en su vecindario, o los que son parte de su misma familia, como hijos, sobrinos o nietos. Todo esto es propiciado por el mismo cuerpo gobernante, ya que son ellos quienes han enseñado la norma de no hacer público estos hechos, debido a que el hacerlo es manchar el nombre de Dios, y también es en obediencia, dicen ellos, a lo que se establece en la Biblia de no acusar a nadie sin testigos. Deuteronomio 19 versículo 15. Y dejar todo asunto establecido con 2 o 3 testigos. Mateo 18 versículo 16. Ya que nunca hay testigos de un abuso a un menor, establecen que sería ir en contra de la voluntad de Dios al acusar a un hermano a las autoridades. Y solo se limitarán a una corrección dentro de la congregación, pero dejando en secreto lo ocurrido, con la advertencia tanto a la víctima como a su familia de no hacer público lo ocurrido. Para revelar la falsedad del cuerpo gobernante y su despreciable e inhumano actuar al desproteger a tantos niños y niñas, dejando en el anonimato y en libertad de acción a todos estos perversos, es necesario ir a la Biblia. Y es la palabra de Jehová Dios la que los expondrá y acusará de falsos y culpables de tanto dolor y sufrimiento. El libro de Deuteronomio en su capítulo 19 principalmente habla de cómo se ejecutaba la ley dada a la nación de Israel por parte de Jehová Dios, en asuntos como el dar muerte a otros, ya sea casual o intencionalmente, y también lo relacionado a dar un falso testimonio en contra de un inocente y su consecuencia. Para que no hubiera duda cuando hubiese una acusación sobre una persona, la ley exigía que fuese hecha con 2 o 3 testigos. Pero en el caso que no hubieran testigos, serían los jueces quienes tendrían que investigar cabalmente los hechos. Y de encontrarse que hubo una falsa acusación, caería castigo para el que dio falso testimonio. Deuteronomio 19 versículos del 15 al 20. El relato completo nos enseña que el requerimiento de los 2 o 3 testigos era para que no hubiera duda de un hecho. Pero la ley no prohibía que una persona no pudiera hacer una acusación sin testigos. Solo que al hacerlo así, serían los jueces quienes tendrían la labor de investigar, y así castigar al culpable o a su falso acusador. Es una gran mentira lo que enseña el cuerpo gobernante en relación a que solo se puede acusar a otro cuando tenga testigos del hecho, ya que si no los hay, son los jueces quienes juzgarán. Y el apóstol Pablo dejó muy claro quiénes cumplen esa función en nuestros días. Toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del arreglo de Dios. Los que se han puesto en contra de éste recibirán juicio para sí. Romanos 13 versículos 1 y 2. En nuestros días, es Jehová Dios quien dispuso poner estas autoridades para regir las vidas de todos, cristianos o no, en lo que respecta al funcionamiento cotidiano de una sociedad. Y es Jehová mismo quien condena la desobediencia a las autoridades, como el no denunciar un abuso a un menor cuando la autoridad así lo ordena. Porque los que gobiernan no son objeto de temor para el hecho bueno, sino para el malo. Quieres, pues, no temer a la autoridad, sigue haciendo el bien, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para ti, para bien tuyo. Pero si estás haciendo lo que es malo, teme, porque no es sin propósito que lleva la espada, porque es ministro de Dios,
vengador para expresar ira sobre el que practica lo que es malo. Romanos 13 versículos 3 y 4. Los magistrados o jueces están para infundir temor al malhechor. Estos son servidores de Dios, y castigarán al que hace lo que es malo, como el abusar de un menor. Estas palabras están dirigidas a las congregaciones cristianas, dejando muy claro que el ser cristiano no es una excusa para no ser juzgado por un tribunal humano. En el libro de Mateo, en su capítulo 18 versículos del 15 al 17. Es el mismo Cristo Jesús quien establece cómo actuar con un miembro de la congregación que se ha vuelto un pecador impenitente o que tercamente no deja su mal proceder. Analizando estos pasos, notamos que no se parece en nada a lo que hacen los ancianos por orden del cuerpo gobernante. Además, si tu hermano comete un pecado, ve y pon al descubierto su falta entre tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mateo 18 versículo 15. Aquí Jesucristo dice que cuando algún hermano pecase, es uno quien a solas le llamará la atención. Y si éste reconoce su error y cambia, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de 2 o 3 testigos se establezca todo asunto. Mateo 18 versículo 16. Pero aquí dice el Señor Jesús que si no hace caso a la primera conversación, es uno mismo quien llevará unos testigos para evidenciar su terquedad y no querer cambiar su mal proceder. Jesucristo de ninguna manera establece o sugiere que el tema debería quedar en manos de los ancianos, y que sean ellos quienes en una reunión a solas investiguen, discutan y juzguen el proceder de los involucrados. No, es Cristo Jesús quien faculta que cualquiera pueda encarar y exponer ante testigos el mal cometido. Si no les escucha a ellos, habla a la congregación. Si no escucha ni siquiera a la congregación, sea para ti exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos. Mateo 18 versículo 17. Entonces, si el pecador no escucha, es hora de exponer los hechos a la entera congregación, que todos conozcan la verdad de lo ocurrido. Y todo aquel que no escuche a la congregación, tendrá que ser tratado como un no cristiano. Bajo el mandato del Señor Jesús, no es válido lo que se hace en las congregaciones en donde los ancianos reunidos a solas juzgan, censuran, expulsan o absuelven a un miembro de la congregación. Bíblicamente, todo aquel que sepa de un mal cometido está facultado para tratar el asunto. Y para alejar a alguien de la congregación, es necesario que todos estén enterados de lo ocurrido. El famoso comité judicial que practican los ancianos de congregación es una manera de sometimiento a la organización y al cuerpo gobernante, ya que es totalmente antibíblica. No existe un solo ejemplo de este, y se arrogan el derecho a decidir por la entera congregación, dejándolos en ignorancia en asuntos tan graves como el abuso a menores. El cuerpo gobernante lleva décadas apuntando a otras religiones, mostrando su falsedad y poco apego a las normas bíblicas, como en el artículo de la Atalaya del 1 de julio del 1996, con el título de ¿Cómo ve Dios la adoración de la cristiandad?, en donde se dan el lujo de exponer cómo otras religiones tienen sus manos manchadas de sangre, fornicación e idolatría. Pero cuando sucede lo contrario, y se le acusa al cuerpo gobernante y su JW de silenciar y encubrir miles de abusos a menores, entonces dicen que es falso, que son los apóstatas, que es una persecución por parte de la prensa, o también que es un ataque del diablo. ¿Por qué entonces miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no observas la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, permíteme extraer la paja que está en tu ojo, mientras que tú mismo no miras la viga en ese ojo tuyo? Hipócrita. Primero extrae la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente cómo extraer la paja que está en el ojo de tu hermano. Lucas 6 versículos 41 y 42. Son muchos los reportajes muy bien documentados, que con dolorosos testimonios de quienes siendo niños o adolescentes, fueron víctimas de abuso por parte de un miembro de su congregación. Sus testimonios evidencian una dolorosa realidad, que no es una mentira de la prensa, tampoco es un ataque apóstata, ni mucho menos el diablo haciendo de las suyas. No, nada de esto. Los culpables de todo esto es el mismo cuerpo gobernante y sus ancianos.
Todos aquellos que aún son parte de esta organización y les cuesta creer que exista una política de ocultamiento de abusos sexuales a menores en los testigos de Jehová. Antes de negarse a creer, escuchen a quienes sufrieron en su infancia y hoy con valentía entregan sus testimonios en los siguientes reportajes. Por décadas, han silenciado miles de abusos a menores en las congregaciones de todo el mundo, ocultando los nombres de tantos pervertidos que marcaron la vida de inocentes. Por esto, tanto el cuerpo gobernante y todos sus ancianos son culpables. Y sus manos están manchadas de la sangre de miles de niños y niñas inocentes que en silencio claman por justicia. ¡Ay de ustedes! Escribas y fariseos hipócritas, porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. Así ustedes, también, por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. Mateo 23 versículos 27 y 28. Al leer este pasaje, pareciera escuchar a Jesús increpando al cuerpo gobernante y sus ancianos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3 versículo 1 dice: «Para todo hay un tiempo señalado, a un tiempo para todo asunto bajo los cielos». Y en el versículo 7 dice: «Tiempo de rasgar y tiempo de unir cociendo, tiempo de callar y tiempo de hablar». Esto es lo que muchos sienten, que ya no son los niños y niñas con miedo. Ahora son hombres y mujeres que están dispuestos a hablar y revelar todo lo que vivieron, quién fue su abusador y quienes le negaron justicia. Sienten que ya pasó el tiempo de callar y es tiempo de hablar. El cuerpo gobernante tiene mucho miedo, y es a las miles de víctimas de abuso en todo el mundo, ya que saben que el día en que cobren valor y decidan hablar y denunciar lo que vivieron en la organización, tendrán el poder para desacreditar y exponer públicamente a esta falsa religión y su cuerpo gobernante. A esta religión manchada de sangre le espera destrucción por ser parte de Babilonia la Grande, y serán los gobiernos quienes la enjuiciarán y destruirán. De esto no habrá escapatoria, ya que es Jehová Dios quien las juzgará. Porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Páguenle a ella así como ella misma pagó, y háganle a ella el doble. Sí, el doble del número de las cosas que ella hizo. En la copa en que ella vació una mezcla, vacíenle a ella el doble de la mezcla, al grado que ella se glorificó a sí misma y vivió el lujo desvergonzado. A ese grado denle tormento y lamento, porque sigue diciendo en su corazón: estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, y lamento, y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó. Revelación capítulo 18 versículos del 5 al 8. Un esclavo para los testigos de Jehová.